El sol caía abrasador sobre el desierto, un cielo limpio, sin nubes, tan vasto que parecía burlarse de quienes estaban allí abajo. La arena reflejaba la luz como brasas encendidas y el aire vibraba con un zumbido metálico, motores antigravitatorios. Una sombra inmensa cubrió la planicie cuando la nave nodriza alienígena descendió lentamente, como un titán de acero dispuesto a aplastar el planeta. Los humanos que habían sido capturados estaban obligados a mirar. Soldados derrotados, civiles arrastrados a la fuerza, hombres y mujeres encadenados por campos de energía azul. Frente a ellos, los invasores erigieron un círculo de metal, un coliseo improvisado en medio de la nada. Desde lo alto, tribunas flotantes llenas de extraterrestres observaban, miles de ojos brillando con impaciencia. Aquello no era una batalla. Era un espectáculo. Un rugido partió el aire, profundo, gutural, tan poderoso que hizo vibrar las piedras bajo los pies. De las compuertas de la nave descendió la criatura, el depredador máximo. Un monstruo concebido en laboratorios, mezcla de las especies más letales recolectadas en docenas de mundos. Su piel era una armadura viva, gris y reluciente, su mandíbula estaba formada por 3 hileras de dientes que chasqueaban como cuchillas, sus brazos eran más largos que los de un hombre, rematados en garras curvadas capaces de atravesar acero. Los extraterrestres celebraron con un rugido colectivo, un canto tribal que llenó el aire como tambores de guerra. Para ellos, aquello era una prueba, una demostración de poder frente a los humanos. Querían que quedara claro que nada ni nadie podía resistirse a su supremacía. Los prisioneros humanos fueron obligados a entrar en la arena, empujados con golpes eléctricos. Eran 5. Uno de ellos, sin embargo, destacaba. No por tener armas, ni armadura, ni siquiera por gritar. Destacaba por su silencio. El hombre caminó erguido, con el torso desnudo, las manos libres. Tenía cicatrices antiguas marcadas en los brazos, como memorias de guerras pasadas. Su mirada, oscura y fija, no se apartaba del monstruo que lo esperaba en el centro. Los demás prisioneros retrocedieron, temblando. Él no. El depredador máximo rugió otra vez, levantando una nube de arena al golpear el suelo. Avanzó con un movimiento fluido, como una pantera colosal, seguro de que en segundos terminaría con aquel humano. Los extraterrestres observaban expectantes. Ellos sabían cómo terminaba siempre, sangre, gritos, silencio. Pero lo que ocurrió no estaba en sus cálculos. El monstruo se abalanzó, garras extendidas, abriendo la mandíbula para partir al hombre en dos. Y entonces, en un instante de pura rabia y claridad, el humano se lanzó hacia adelante. No huyó. No retrocedió. Corrió directo contra la bestia, esquivando por un pelo el primer zarpazo. Su hombro impactó con violencia contra el pecho del depredador, haciéndolo tambalear. Los alienígenas guardaron silencio por primera vez. El humano aprovechó el desequilibrio. Con un grito feroz, más parecido a un rugido que a una voz, clavó el puño en la boca del monstruo. Los dientes le desgarraron la piel, la sangre brotó, pero él no se detuvo. Siguió golpeando, una y otra vez, hasta que la mandíbula del depredador crujió. El monstruo chilló, una mezcla de dolor y furia. Intentó alzar sus garras, pero el hombre, cubierto de sudor y sangre, lo derribó al suelo. El choque levantó un temblor que hizo vibrar la arena. El humano, con los músculos tensos y las venas marcadas como cuerdas, se subió encima de la criatura y comenzó a destrozarla con sus propias manos. Puños contra carne. Puños contra hueso. Puños contra lo imposible. Cada golpe resonaba en la arena como un tambor de guerra, cada rugido humano era un eco primitivo que parecía nacer de lo más profundo de la especie. El depredador intentó defenderse, arañando, mordiendo, pero sus movimientos se volvían torpes. El hombre no cedía. Con un último esfuerzo, le arrancó parte de la mandíbula, levantando un grito desgarrador que hizo callar incluso a los alienígenas más ruidosos. La criatura se retorció, rugió, y luego quedó inmóvil. El silencio cayó sobre el coliseo. El humano, jadeando, con la piel cubierta de sangre propia y ajena, levantó la cabeza. Sus ojos, oscuros, se alzaron hacia las tribunas flotantes donde miles de extraterrestres observaban. Nadie aplaudió. Nadie rugió. Nadie se movió. En esos segundos, algo cambió para siempre. Porque los extraterrestres habían venido a demostrar que eran los dueños de la galaxia, pero lo que habían presenciado era lo contrario.
un simple humano, sin armas ni tecnología, había destrozado al monstruo más letal jamás creado. Los invasores, por primera vez en siglos, sintieron miedo. Y la humanidad, por primera vez en mucho tiempo, se alzó como una amenaza real. La imagen del humano destrozando al depredador máximo no tardó en expandirse más allá de la arena. Drones de observación, grabaciones militares y transmisiones de las tribunas alienígenas habían captado cada segundo del combate. En menos de una hora, los archivos ya recorrían la red de comunicaciones de la flota invasora, proyectándose en pantallas de mando, en salas de control, en campamentos orbitando sobre la Tierra. El silencio reinaba en todas partes. En el puente principal de la nave insignia, el comandante XYRRK observaba la grabación por enésima vez. Sus tentáculos, normalmente firmes, se retorcían con nerviosismo. A su alrededor, oficiales y científicos intercambiaban miradas incrédulas. El protocolo dictaba que nadie debía cuestionar la superioridad del imperio, y sin embargo, cada rostro reflejaba la misma duda. ¿Cómo era posible? Eso no debió ocurrir, murmuró el estratega militar, con su voz metálica y quebrada. El depredador máximo fue diseñado para exterminar colonias enteras. Ninguna especie había sobrevivido jamás a un enfrentamiento directo. XYRRK apretó los dientes, incapaz de apartar los ojos de la escena congelada. El humano, de rodillas sobre el cadáver de la bestia, la piel cubierta de sangre, los ojos brillando con furia. Una imagen que parecía extraída de una pesadilla, pero que era terriblemente real. En otros sectores de la nave, los soldados alienígenas, que habían marchado creyéndose invencibles, comenzaron a murmurar. La palabra humano ya no sonaba como un insulto o un sinónimo de debilidad. Ahora era un recordatorio peligroso. Un símbolo de lo desconocido. El eco de ese miedo recorrió la flota como una enfermedad. Mientras tanto, en la superficie, la noticia se propagaba entre los prisioneros. El hombre que había derrotado al monstruo se convirtió de inmediato en un mito viviente. Algunos lo llamaban el Indomable, otros el Destructor. Nadie conocía su nombre real, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que había hecho. Había demostrado que los invasores podían sangrar. Los líderes científicos de la flota insistieron en que el humano debía ser capturado vivo. Querían analizar su ADN, examinar sus huesos, descifrar qué lo hacía diferente al resto. ¿Era un accidente evolutivo? ¿Un experimento fallido de su propia especie? ¿O acaso la humanidad entera escondía un potencial aún más aterrador? El comandante XYRRK golpeó la mesa de mando con un tentáculo, imponiendo silencio. No es un hombre lo que hemos visto, dijo con voz grave. Es un espejo. Un reflejo de lo que toda esta especie podría llegar a ser. Sus palabras pesaron como plomo entre los oficiales. Porque no se trataba de un individuo aislado. Si uno solo había logrado lo imposible, ¿qué sucedería si miles, millones, despertaban ese mismo poder? En colonias distantes de la galaxia, donde otras civilizaciones esclavizadas observaban en secreto las transmisiones interceptadas, la reacción fue diferente. Para ellos, el rugido humano no era un motivo de terror, sino de esperanza. Algunos pueblos oprimidos comenzaron a susurrar entre ellos: los humanos pueden resistir. Los humanos pueden vencer. Quizá no estamos condenados. Pero en la Tierra, la realidad inmediata era mucho más cruda. El Indomable, aún respirando con dificultad sobre la arena manchada de sangre, fue rodeado por tropas alienígenas. No lo ejecutaron. No lo torturaron. Lo miraron como quien contempla un misterio, con una mezcla de temor y reverencia. Por primera vez, un prisionero humano no fue tratado como un despojo, sino como algo que debía preservarse. Las cadenas de energía se cerraron alrededor de su cuerpo, pero incluso con ellas, la tensión era evidente. Ningún soldado quería acercarse demasiado. Esa noche, en las profundidades de la nave nodriza, el humano fue colocado en una celda de contención diseñada para criaturas de otros mundos. Campos gravitatorios, muros reforzados, vigilancia permanente. Y sin embargo, el miedo persistía. Algunos guardias juraban haber visto sus ojos brillando en la oscuridad, como si estuviera despierto incluso cuando parecía dormir. El eco del miedo ya no podía detenerse. Los alienígenas habían querido dar una lección a la humanidad. Pero la lección había sido para ellos mismos. En los pasillos, en los centros de mando, en cada rincón de la flota,
La misma pregunta recorría los pensamientos de todos. ¿Y si los humanos no son la presa, sino el verdadero depredador? El vídeo del humano destrozando al depredador máximo había cruzado ya los límites del sistema solar. La señal, interceptada por satélites, comerciantes clandestinos y espías de razas sometidas, viajó como un incendio imposible de contener. En cuestión de días, mundos enteros lo contemplaban en la penumbra de salas ocultas, en cavernas subterráneas, en transmisores prohibidos. Lo que comenzó como un espectáculo de dominación se había convertido en un símbolo. En la Tierra, los humanos sobrevivientes, esparcidos en campos de concentración, repetían la historia en susurros, cada vez más adornada, cada vez más legendaria. Un hombre enfrentó a la bestia. No con armas, no con máquinas, solo con sus manos. Y venció. Esa frase, repetida una y otra vez, se transformó en chispa. Una chispa que encendía la esperanza en los corazones más desgastados. Pero no solo los humanos se agitaban. En la galaxia, las civilizaciones esclavizadas por el Imperio comenzaban a cuestionarse la narrativa que había dominado durante siglos. Los invasores no eran invencibles. Su arma más perfecta había caído. Y no había sido por la tecnología de otra gran potencia, ni por la rebelión organizada de miles. Había caído ante un solo individuo. La fractura comenzó en el propio seno del Imperio. En la capital estelar, en los salones dorados donde el Consejo Supremo se reunía, los debates se tornaron violentos. Algunos senadores exigían borrar la Tierra del mapa con una descarga orbital, reducir a cenizas a la especie antes de que pudieran despertar. Otros, más cautelosos, temían que un acto de tal magnitud se interpretara como una señal de debilidad. Si destruimos el planeta, confirmaremos que los humanos nos intimidan, argumentó la consejera Beisar, con la voz grave resonando entre las columnas. El miedo se multiplicará. Lo que debemos hacer es capturar al ejemplar y demostrar, ante todos, que sigue siendo inferior. ¿Inferior?, rugió un almirante. ¿Llamas inferior a un ser que destrozó a nuestra arma suprema? Ese hombre nos ha humillado. Si dejamos que viva, su mito crecerá. Si dejamos que respire, otros mundos creerán que pueden imitarnos. Exterminio inmediato. La sala estalló en discusiones, mientras los sirvientes y los oficiales menores bajaban la mirada, temerosos de intervenir. Pero todos sabían la verdad, algo en la estructura del poder se había resquebrajado. Entretanto, en los barrios bajos de planetas esclavizados, la noticia se difundía de boca en boca. En las minas de gas de Veloris, donde generaciones enteras habían trabajado encadenadas, los obreros repetían la misma imagen, el humano de rodillas sobre el monstruo, con los puños ensangrentados. En las junglas de Raxtel, donde aldeas completas habían sido borradas por los depredadores, los sobrevivientes comenzaron a pintar en sus chozas la silueta de un hombre con los brazos alzados, símbolo de resistencia. El Imperio intentó censurar la transmisión, pero era inútil. Mientras más intentaban borrarla, más fuerte se propagaba. El vídeo se había convertido en semilla. Y nadie podía detener una semilla una vez que caía en tierra fértil. En la Tierra, los alienígenas decidieron mover ficha. El humano, aún prisionero en su celda de contención, fue trasladado a un laboratorio oculto en órbita. Querían estudiarlo, diseccionarlo si era necesario. Pero cada intento de acercarse generaba tensión, los guardias evitaban mirarlo a los ojos, los científicos temblaban al acercar sus instrumentos. No se trataba solo de miedo físico. Era algo más profundo. Mirar al humano era como contemplar el borde de un abismo. Y mientras tanto, otros humanos comenzaban a despertar. No con fuerza sobrenatural, ni con poderes imposibles, sino con algo más peligroso para el Imperio, la voluntad de resistir. Guerrillas urbanas, células clandestinas, familias enteras escapando de los campos para unirse en refugios secretos. La chispa se expandía. En una transmisión clandestina, interceptada por el alto mando alienígena, una voz humana resonó entre interferencias. Nos llamaron frágiles. Nos llamaron presa. Pero hemos visto caer a su monstruo. Hemos visto a uno de los nuestros romper sus cadenas con las manos. No necesitamos más pruebas. Somos la tormenta que nunca previeron. La frase encendió debates incluso entre los soldados invasores. Algunos desertaron. Otros comenzaron a preguntarse si valía la pena luchar contra una especie que parecía crecer más fuerte con cada golpe recibido.
La fractura ya no era solo en la galaxia. Era en la mente de todos. El mito del humano había escapado del control del imperio. Y los mitos, una vez liberados, eran imposibles de destruir. La orden fue clara: capturar al humano vivo, cueste lo que cueste. El Consejo Supremo, dividido y tembloroso ante la fractura de su imperio, había decidido que la única manera de recuperar el control era demostrar al universo que aquel hombre no era más que un accidente biológico. Un error. Una anomalía que debía ser diseccionada, estudiada y expuesta. Para la tarea no enviarían simples tropas. No. Mandaron a los cazadores de élite, guerreros criados desde su nacimiento para enfrentar lo imposible. Sus armaduras eran negras, absorbían la luz, y su armamento estaba diseñado para atravesar escudos de naves capitales. Eran la espada más afilada del imperio, y su orgullo residía en no haber fallado jamás una misión. Pero en sus ojos había algo distinto esta vez. Una duda. Un recuerdo que no podían borrar, la imagen de aquel humano sobre el cadáver del depredador máximo. Lo llamaban ahora el Indomable. La operación comenzó al amanecer terrestre. Los cazadores descendieron en cápsulas sigilosas sobre la superficie, desplegando enjambres de drones rastreadores. El objetivo había escapado de la celda orbital durante un fallo de energía misterioso, dejando a varios guardias muertos y un silencio inexplicable en los registros. Nadie supo cómo lo logró, pero todos entendieron lo mismo: el mito crecía. El terreno era hostil, desiertos agrietados, ciudades en ruinas, túneles subterráneos donde los pocos humanos libres se escondían como fantasmas. Los cazadores avanzaban con pasos firmes, sensores desplegados, respiradores activados. Y entonces, uno de ellos desapareció. El equipo apenas encontró su casco destrozado entre la arena. Ninguna señal térmica. Ninguna alarma. Nada. Los cazadores se miraron entre sí, tensos. No era posible que un humano común pudiera hacer eso. Pero el Indomable no era común. Los ataques continuaron. Primero, trampas improvisadas, explosiones controladas que separaban al grupo, caídas de rocas que los obligaban a retroceder. Luego, el contacto directo, una sombra que surgía de la nada, un golpe brutal que partía armaduras avanzadas como si fueran de cristal. Y cada vez, la misma sensación: no estaban cazando, estaban siendo cazados. Uno de los cazadores, herido y con el visor roto, transmitió una señal de auxilio antes de que lo arrastraran a la oscuridad. Su última frase quedó grabada en los registros. Él no es humano, es algo más. Los superiores, observando desde las naves en órbita, escucharon la transmisión en un silencio cargado de temor. El imperio había enviado a sus mejores soldados, y estaban cayendo uno por uno. En la superficie, el Indomable no actuaba solo. Aunque era él quien enfrentaba de manera directa a los cazadores, los humanos escondidos comenzaron a ayudarle. Una familia liberó a un cazador inconsciente en un callejón, solo para dejarlo expuesto a su furia. Un grupo de niños humanos encendió fuegos falsos para confundir a los drones rastreadores. La chispa se estaba convirtiendo en incendio. La cacería se prolongó días enteros. Los cazadores de élite, agotados, comenzaron a mostrar fisuras. La arrogancia inicial se transformó en paranoia. Saltaban ante sombras, disparaban contra ecos, y la certeza de invencibilidad que los había definido se desmoronaba con cada noche. El Indomable atacaba en silencio, con inteligencia brutal. No era un salvaje irracional, como querían creer. Cada emboscada era calculada. Cada golpe, preciso. Aprovechaba el terreno, la oscuridad, incluso el miedo de sus enemigos. Y lo hacía con las manos, con piedras, con cuchillas improvisadas, nunca con la tecnología robada. Como si quisiera dejar claro que no necesitaba nada de ellos para vencer. La última confrontación ocurrió en un cañón iluminado por la luz de 2 lunas. Los cazadores supervivientes formaron un círculo, armas listas, respirando con dificultad dentro de sus armaduras. El aire olía a sangre y a polvo. Entonces lo vieron. El humano emergió de las sombras, cubierto de cicatrices nuevas, con la mirada fija, feroz. Caminaba lentamente, como si supiera que el tiempo jugaba a su favor. No llevaba armas. No las necesitaba. Los cazadores abrieron fuego, rayos de energía atravesando la noche. Pero él se movió como un espectro, esquivando, usando las rocas como cobertura, acercándose con pasos implacables.
Uno cayó bajo un golpe directo en el casco. Otro fue arrojado contra la pared del cañón con una fuerza que desafió toda lógica. El último cazador, temblando, dejó caer su arma y retrocedió. Lo que tenía frente a sí no era un hombre. Era un recordatorio de que todo lo que habían creído sobre los humanos estaba equivocado. El indomable se inclinó, lo tomó por el cuello y lo levantó en el aire. Y en ese instante, la transmisión en vivo mostró su rostro, cubierto de sudor y polvo, los ojos encendidos como brasas. Miles de alienígenas, en decenas de mundos, vieron la escena. Y comprendieron. El cazador fue arrojado al suelo, inconsciente. El humano se quedó en silencio, respirando con calma, como si aquello hubiera sido solo un paso más en un camino inevitable. La caza había terminado. El mito se había convertido en amenaza real. La galaxia entera vibraba con rumores. En las estaciones de comercio, en los planetas esclavizados, en las naves que orbitaban soles lejanos, se repetía el mismo relato. Un humano había derrotado al depredador máximo con sus propias manos. Lo que para el imperio debía ser un espectáculo de dominación se había convertido en su peor pesadilla, un mito imparable. En la Tierra, ese mito comenzó a convertirse en acción. Durante décadas, la humanidad había estado fragmentada. Guerras internas, fronteras, rivalidades. Los invasores habían aprovechado esa división para someterlos con facilidad. Pero algo estaba cambiando. Los humanos, al escuchar la historia del indomable, encontraron un punto en común que superaba cualquier bandera, la certeza de que podían resistir. En ciudades arrasadas, grupos de civiles comenzaron a reconstruir refugios secretos. En túneles subterráneos, antiguos soldados de ejércitos enemigos compartían municiones y juraban luchar juntos. En los campos de prisioneros, cadenas enteras de hombres y mujeres se rebelaban, inspirados por la sola idea de que si uno pudo enfrentarse a lo imposible, todos podían hacerlo. Los alienígenas lo notaron demasiado tarde. En un campamento cercano a las ruinas de Berlín, cientos de prisioneros lograron escapar en masa. Usaron herramientas improvisadas, cables eléctricos, piedras. El motín duró minutos, pero bastó para encender un incendio de rebeliones en otras partes del planeta. En Sudamérica, un grupo de campesinos armados con machetes y rifles viejos emboscó a una patrulla alienígena, dejándola aniquilada. En Asia, comandos humanos que habían sobrevivido en las montañas comenzaron a cazar naves pequeñas con tácticas de guerrilla. El indomable se había convertido en un fantasma que todos querían seguir. Nadie sabía dónde estaba, pero cada victoria humana era atribuida a él. Era la chispa invisible detrás de cada ataque, de cada resistencia. Los alienígenas, desesperados, intentaron redoblar su dominio. Trajeron más soldados, más máquinas de guerra, incluso clonaron nuevos depredadores biológicos. Pero nada servía. Cada movimiento represivo solo fortalecía la narrativa. Ellos tienen miedo de nosotros. En el Consejo Supremo, los debates se volvieron más caóticos. Algunos exigían retirar las tropas de inmediato, temerosos de perder el control en otros sistemas. Otros querían arrasar la Tierra con bombas estelares. Pero ninguna decisión se concretaba, el imperio se había fracturado, y la duda lo corroía desde dentro. En un planeta esclavizado a miles de años luz, un anciano de la especie Xor se dirigió a su pueblo con un mensaje clandestino. Los humanos han despertado. Lo que hicieron en la Tierra es solo el principio. Si ellos pueden enfrentarse, también nosotros podemos. No más cadenas. No más miedo. Ese discurso fue interceptado por los sensores del imperio, pero era demasiado tarde. Había sido retransmitido a cientos de colonias. Y en cada una de ellas, la semilla de rebelión germinaba. En la Tierra, el despertar adquiría forma tangible. Ingenieros humanos, trabajando en secreto, comenzaron a estudiar los restos de tecnología alienígena abandonada en batallas. No tenían el conocimiento de los invasores, pero sí ingenio. Transformaron piezas en armas improvisadas, adaptaron generadores de energía para alimentar explosivos, y comenzaron a forjar un arsenal híbrido, humano y alienígena al mismo tiempo. La primera gran prueba llegó en el Valle del Rift, en África. Una columna de tropas alienígenas avanzaba para sofocar una rebelión local. Pero cuando llegaron, encontraron algo inesperado, cientos de humanos armados no solo con rifles oxidados, sino con armas improvisadas que disparaban energía azulada, robada de los invasores. Fue una masacre.
Los soldados del Imperio huyeron dejando atrás cuerpos y máquinas. Ese mismo día, una transmisión pirata invadió los canales del Imperio. Era la voz de una mujer humana, ronca, decidida. Este no es el fin de la humanidad. Es su comienzo. Pueden destruir nuestras ciudades, pueden matar a miles, pero no pueden borrar lo que somos. Y lo que somos ahora, es una tormenta. Las palabras resonaron más allá de la Tierra. En estaciones espaciales remotas, en naves de contrabandistas, en colonias olvidadas, comenzaron a aparecer símbolos pintados en muros, en telas, en cascos de soldados desertores, la silueta de un hombre de pie sobre un monstruo derrotado. El eco se expandía. El indomable seguía en las sombras, pero no necesitaba mostrarse. Ya no era un hombre. Era un grito. Un rugido que unía a miles de millones. La humanidad había despertado. Y la galaxia entera comenzaba a temblar. El Imperio, acorralado por el miedo, decidió jugar su última carta. Desde la nave nodriza se abrieron las compuertas de la cámara de criogenia y, uno a uno, comenzaron a descender miles de depredadores máximos, bestias diseñadas para ser la cúspide de la biología de guerra. Criaturas que habían aniquilado mundos enteros en el pasado. El plan era simple: inundar la Tierra con un diluvio de monstruos, devorar a la humanidad y extinguir cualquier chispa de rebelión. La invasión fue un cataclismo. Ciudades enteras quedaron sumidas en la oscuridad mientras los depredadores rugían en las calles. Torres de acero cayeron como palillos, ríos de fuego atravesaban avenidas, y cada rugido parecía anunciar el fin de la especie. Pero algo había cambiado. Los humanos ya no huían como presas. Resistían. En Nueva Delhi, columnas enteras de civiles armados con armas híbridas interceptaron a los depredadores y los derribaron en masa, disparando ráfagas de energía robada al Imperio. En las ruinas de Roma, guerrillas improvisadas atrajeron a decenas de monstruos hacia trampas explosivas ocultas bajo el Coliseo. En América del Sur, tribus urbanas, campesinos y soldados olvidados luchaban codo a codo, gritando con furia mientras reducían a los gigantes a pedazos. Y en medio de todo, volvió a aparecer él. El indomable. Cubierto de cicatrices nuevas, los ojos encendidos como brasas, emergió de entre la multitud como un espectro de carne y voluntad. Donde caía un depredador, él estaba allí. Donde una línea de defensa se quebraba, su rugido hacía retroceder a las bestias. No llevaba armadura, ni cañones, ni espadas láser. Solo sus manos, sus puños, su instinto brutal. Los alienígenas observaron en silencio desde las alturas. Lo que debía ser el exterminio final se había transformado en la mayor demostración de resistencia que jamás habían presenciado. El miedo, que ya corroía al Imperio, se convirtió en pánico. En la galaxia, millones observaban las transmisiones clandestinas de la batalla. Mundos esclavizados veían a hombres y mujeres de la Tierra caer, levantarse y seguir luchando. Veían al indomable alzarse sobre los cadáveres de monstruos imposibles. Y comprendieron que aquello no era solo una guerra local, era el nacimiento de una nueva fuerza. El clímax llegó en las ruinas de Nueva York. Una horda de depredadores se abalanzó sobre el corazón de la resistencia, rugiendo como un océano de muerte. Los humanos retrocedieron, sus armas fallaban, la desesperación comenzaba a aparecer. Y entonces, entre el humo y las llamas, se escuchó un grito. Un grito humano. Un rugido que no pertenecía a un ejército ni a un solo hombre, sino a todos. Miles de voces unidas, amplificadas, resonando en las ruinas de la ciudad. Y en medio de ese coro surgió el indomable, cargando contra la horda con una ferocidad que desafió la lógica. Sus puños partieron huesos, su rabia destrozó garras, su voluntad arrasó con el miedo. Los depredadores comenzaron a caer. 1, 2, decenas. La multitud humana, inspirada por aquel rugido, se lanzó al combate con furia imparable. Lo que debía ser el fin de la humanidad se transformó en el nacimiento de su leyenda. En órbita, los comandantes alienígenas dieron la orden de retirada. No porque no tuvieran más armas. No porque no pudieran arrasar el planeta. Sino porque comprendieron una verdad que los atravesó como cuchillas. Cada golpe que daban a los humanos los hacía más fuertes. Cada intento de quebrarlos los transformaba en algo más peligroso. El Imperio huyó. La galaxia observó, temblando. Los humanos, exhaustos, cubiertos de sangre y polvo, se reunieron en las ruinas de sus ciudades. Algunos lloraban,
Otros reían, muchos miraban al cielo con una mezcla de orgullo y desafío. El indomable, en silencio, contempló la retirada de las naves invasoras. Su rostro estaba marcado por cicatrices, sus manos heridas, pero sus ojos ardían como fuego eterno. El eco de aquel grito, el rugido que había cruzado las estrellas, ya no podía ser detenido. En mundos lejanos, esclavos comenzaron a rebelarse. En colonias distantes, soldados desertaron. Y en el corazón del imperio, el nombre humano se convirtió en sinónimo de temor. El universo entero comprendió una verdad aterradora. Si un humano puede destrozar con sus propias manos al depredador más letal, ¿qué pasará cuando despierte toda la humanidad?